Si no te mides, no te puedes conocer, y si no te conoces, no puedes mejorar. Soy Joserra y te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar precisamente de eso, de cómo mejorar. Y para conseguir esa evolución en el rendimiento, cualquier deportista, independientemente de su nivel, ha de hacer test. Hemos de centrarnos en conocer cómo funciona el organismo a diferentes intensidades, en diferentes momentos, por lo tanto, del entrenamiento, y eso aplicarlo a la competición. La primera recomendación que os daría sería que cada año, cada temporada, hicieseis una prueba de esfuerzo, un test, en un laboratorio de fisiología o en un centro de medicina deportiva, asesorados por un médico deportivo o por un cardiólogo deportivo, para conocer exactamente cómo funciona vuestro metabolismo y cómo evoluciona a lo largo de un esfuerzo físico. A partir de ahí, esos datos son los que podemos traernos a la carretera, a la pista de atletismo, a la piscina, y que podemos ir utilizando cada día, confrontándolos con test como los que vamos a ver hoy en esta sesión. Para empezar, hemos de pensar que hemos de fijarnos en el umbral anaeróbico, en lo que se ha venido a llamar el FTP cuando hablamos de potencia, o el FTHR cuando hablamos de frecuencia cardíaca. Al final, el umbral anaeróbico, el VT2, el umbral ventilatorio 2, es lo que nos permite saber en qué nivel tenemos al deportista, cómo lo podemos llevar a más, y a partir de ese valor, a partir de ese 100%, podemos establecer el resto de intensidades. A partir de esos test en el FTP vamos a marcar el resto de intensidades, el resto de zonas que nos van a permitir acertar con algo que es esencial en el entrenamiento. Y eso que es tan esencial es la calidad del entrenamiento. Igual que el volumen nos aporta cantidad, volumen es igual a cantidad de entrenamiento, la calidad del entrenamiento viene determinada por las intensidades que vamos a desarrollar en cada una de nuestras sesiones. Así que para acertar con la calidad hemos de marcar muy bien dónde tenemos el FTP y a partir de ahí el resto de zonas de entrenamiento. Un test completamente válido, pero que es muy difícil de conseguir y de llevar a cabo, es hacer una prueba de 1 hora. Al final, el FTP, el umbral anaeróbico, por definición, es la máxima intensidad que podemos llegar a desarrollar durante 1 hora. Podemos hacer un test de 1 hora, pero por una parte es muy demandante, psicológicamente hablando, mentalmente hablando, y por otra parte, físicamente es muy complicado que un deportista por sí mismo en un entrenamiento desarrolle una prueba al máximo durante 1 hora. Eso puede ser posible en una competición, y si tenemos valores de 60 minutos en una competición, nos pueden valer muy bien para que ese valor nos ajuste perfectamente con el FTP. Otra forma, establecida por Joe Friel, es hacer un test de 30 minutos. Ese test de 30 minutos lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte, los primeros 10 minutos, serán aquellos que desecharemos del cálculo final. Si bien tenemos que estar los 30 minutos a la máxima intensidad posible, cogeremos los segundos 20 minutos. Y de esos segundos 20 minutos hallaremos rápidamente la potencia normalizada, si estamos hablando de vatios, o la frecuencia cardíaca, que nos ajusta directamente con el umbral anaeróbico. Y a partir de ahí calcularemos el resto de las zonas. Andy Coogan, sin embargo, propuso otro test un poquito más corto. Si os dais cuenta, cada vez vamos a menor distancias y esto nos permite adaptar el entrenamiento y, por supuesto, el test a cada deportista en función del nivel que tiene, de la experiencia, etc. Tenemos un test que es el más utilizado, que es el test de los 20 minutos. Un test a partir del cual calculamos durante una intensidad máxima llevada a cabo durante 20 minutos esa potencia normalizada, y la potencia normalizada que nos ofrece la multiplicamos por 0,95 y a partir de ese 0,95 tenemos el valor del FTP que ese deportista tendría. Una pequeña variación, que además se ha visto que funciona muy bien, sobre todo en deportistas que cada vez tienen más nivel, es antes de hacer el test de 20 minutos, 5 minutos antes, hacer un test de 5 minutos a toda la intensidad que se pueda mantener. Eso lo que hace es que los segundos 20 minutos, el segundo test, si hacemos uno de 5 minutos al máximo, descansamos 5 minutos y hacemos uno de 20 minutos al máximo, los segundos, los 20 minutos que nos van a dar ese porcentaje del 95%, van a ser mucho más reales porque van a ser desarrollados de manera más aeróbica. Al haber hecho una carga primero de 5 minutos a mucha intensidad, los segundos 20 minutos, la parte importante del test, va a ser desarrollada de manera más aeróbica, con lo cual tenemos una ventaja y es que todavía estamos afinando un poquito más los valores. Chris Carmichael, un gran entrenador estadounidense, propuso el test de 2 veces 8 minutos.
llevados a la máxima intensidad posible. Y dentro de esos 8 minutos se establece la potencia normalizada media y a partir de ahí se multiplica por un factor de cálculo y ese factor de cálculo es el que nos permite saber dónde está el FTP. Caso parecido es el test de los 5 minutos repetido 2 veces. Aunque sería más una medición del consumo máximo de oxígeno de ese deportista, de las intensidades en la zona 5, también podemos hacer cálculos que nos lleven indirectamente a dónde está el FTP. Pero este test, al ser más corto, permite que lo podamos hacer con deportistas que quizá tienen una menor experiencia o en ocasiones con deportistas que están entrenando en el rodillo y que por lo tanto para hacer un test de 20 minutos o 30 minutos en un rodillo puede ser un esfuerzo físico muy importante y sin embargo un test de 5 minutos, aunque no sea tan preciso, ya nos permite tener índices, valores que nos acerquen un poco a dónde está el FTP y a partir de ahí podemos calcular. La última manera que os quería exponer hoy es hacer un test, vamos a decir, solo con los datos que tenemos. Desde mi punto de vista, TrainingPeaks es una herramienta fundamental, la utilizo con todos los deportistas a los que asesoro, a los que entreno, y a partir de ahí, a partir de toda la base de datos que podemos tener de un deportista en TrainingPeaks, podemos ver cuál es su pico en los 60 minutos, cuál es la cantidad de vatios que mueve como máximo en 60 minutos en todo su historial, o al menos en el historial de la temporada en la que estamos. A partir de allí, pues podríamos calcular cuál es el FTP directamente, casi directamente, porque al final lo que estamos buscando es un valor muy cercano a los 60 minutos. Tanto uno como otros test, lo más importante es que tengan la condición de que tienen que ser desarrollados de manera continuada. No puede haber semáforos, no puede haber rotondas, hemos de evitar en la medida de lo posible todo lo que sean descensos. El esfuerzo tiene que ser lo más continuado posible para que sea real, para que sea una medición que nos permita luego extrapolar datos a algo tan importante como es calcular las zonas de intensidad que tenemos que luego llevar a cada entrenamiento, porque a partir del test y de los cálculos que vamos a hacer con el FTP vamos a poder hacer un entrenamiento mucho más ajustado y más preciso en las vías metabólicas en las que queremos incidir. Por supuesto, el test tiene que ser lo más específico posible, y lo más específico posible quiere decir que, por una parte, lo estemos desarrollando con la bicicleta con la que vamos a estar entrenando en los siguientes meses, o la bicicleta con la que vamos a competir en la siguiente prueba, porque este test hay que repetirlo de forma secuenciada durante toda la planificación, y esos valores van a ser mucho más precisos. Hacer un test de FTP, por ejemplo, con una bicicleta de carretera cambia completamente cuando se hace con una bicicleta de contrarreloj. Si estamos hablando de un triatleta que va a hacer un Ironman, no tiene sentido que 4 semanas antes del Ironman, para hacer un Ironman con una bicicleta de contrarreloj, le hagamos un test con una bicicleta de carretera. El material tiene que ser específico. Y por supuesto, algo que es esencial en estos test y en cualquier otro test es hacer una prueba en un lugar que nos permita ser reproducido tantas veces como haga falta. Los test tienen que ser viables, por una parte, a la hora de su realización, en un lugar ideal, pero es que además luego tienen que pueden ser repetidos tantas veces como queramos. Al final, durante una planificación nos vamos a tener que llevar a cabo varias veces, y para que la medición la podamos comparar y podamos ver si el deportista está evolucionando o no, hemos de conseguir que el lugar en el que hacemos el test sea un lugar que controlamos y que por lo tanto es un lugar que vamos a poder volver a recorrer a la hora de hacer la siguiente prueba. Este es el vídeo en el que hablamos de pruebas, test, medición. De medición te conoces, si te conoces mejoras. A partir de aquí preparo siguientes contenidos para que podamos seguir disfrutando y aprendiendo de este maravilloso mundo que a todos nos une, que es el mundo del deporte, del entrenamiento y de la competición. Y hasta que esos contenidos os los vaya proponiendo, pues te invito a ir viendo otros vídeos del canal de YouTube, y mientras tanto sigue también entrenando y por supuesto siempre sigue sonriendo.